Mi esposa se fue a una cita usando los pendientes de aniversario que le había regalado. Antes de salir, sonrió y dijo, no empieces. Te lo compensaré más tarde. Le dije que si salía por esa puerta usando mi anillo, no debería esperar que el mismo esposo estuviera esperando cuando regresara. 2 semanas después, lamentó haberse reído. Soy Steven, de 46 años. Y después de 18 años de matrimonio con Lauren, me había acostumbrado a los baches normales, las cenas silenciosas, las conversaciones cansadas, el tipo de silencio que proviene de 2 personas que se conocen demasiado bien. A lo que no estaba acostumbrado era a ver a mi esposa vestirse para otro hombre mientras todavía esperaba que yo actuara como el esposo que espera en casa con la luz del porche encendida. Lauren y yo teníamos 2 adolescentes, Ethan, de 17 años, y Nora, de 15. Eran lo suficientemente mayores como para notar cuando el ambiente en la casa cambiaba, pero no lo suficientemente mayores como para ser arrastrados a problemas de adultos. Tomé esa decisión desde el principio. Pasara lo que pasara entre su madre y yo, no iba a convertir a nuestros hijos en los jueces de un matrimonio que ellos no crearon. Nuestro matrimonio no había sido perfecto desde hacía un tiempo. Puedo admitir que yo podía ser demasiado callado. Lauren podía ser demasiado cortante. Algunas noches cenábamos con el lavavajillas zumbando más fuerte que cualquiera de nosotros. Algunas conversaciones eran solo sobre listas de la compra, formularios escolares, citas con el dentista y cuál de nosotros se había olvidado de mover la ropa sucia. Pero nunca pensé que la distancia significara permiso. Nunca pensé que una temporada difícil significara que uno de los cónyuges pudiera empezar a actuar como soltero mientras el otro seguía pagando las facturas, manteniendo el calendario en orden y fingiendo que todo estaba bien. Los cambios comenzaron siendo tan pequeños que casi me sentí estúpido al notarlos. El teléfono de Lauren se ponía boca abajo en la cena. Luego tuvo una nueva contraseña. Después de años en los que ambos sabíamos las contraseñas del otro por conveniencia, no por vigilancia, ella comenzó a atender llamadas en el cuarto de la lavandería o a salir al porche trasero con la voz baja. Cuando le preguntaba a quién le estaba enviando mensajes, suspiraba como si la acabara de acusar de un crimen. A un amigo, Steven, dijo una noche, dejando su copa de vino con más fuerza de la necesaria. No necesitas una lista de invitados cada vez que salgo de casa. Pregunté con quién te ibas a reunir, dije. Eso no es una jaula. Ella sonrió de esa manera fría y cansada en que la gente sonríe cuando ya ha decidido que tú eres el problema. Estás siendo raro. Esa se convirtió en su frase favorita. Si le preguntaba por qué de repente salía 2 veces por semana, yo estaba siendo raro. Si le preguntaba por qué una noche de chicas terminaba casi a la 1 de la mañana, yo estaba siendo raro. Si notaba que nuestra entrada de calendario compartida cambiaba de cena a ponerse al día y luego desaparecía por completo, yo estaba actuando como un detective. Empezó a decir cosas que sonaban razonables, si no mirabas demasiado de cerca. Necesito reconectar conmigo misma. Tengo derecho a tener amigos. No todo gira en torno a ti. Me haces sentir atrapado cuando haces preguntas como esa. Y como no quería convertirme en el esposo celoso que ella ya estaba describiendo, me eché para atrás más de lo que debería haberlo hecho. Esa es la primera parte. Esperé demasiado porque estaba tratando de ser muy razonable. Me decía a mí mismo que después de 18 años, ella merecía espacio. Me dije a mí mismo que no iba a ser el hombre que entra en pánico porque su esposa tiene vida social. Pero hay una diferencia entre espacio y secretismo. Lo aprendí lentamente, y luego todo de golpe. La noche que lo cambió todo se suponía que era nuestra. Estaba en el calendario compartido como cena de aniversario. Aunque nuestro aniversario real había sido unos días antes, habíamos acordado celebrarlo un viernes porque los niños tenían planes y la casa estaría tranquila. Llegué a casa con una camisa de la tintorería, todavía envuelta en plástico. Incluso había recogido el postre que a Lauren solía encantarle de una pastelería cerca del supermercado. Suena patético ahora, pero recuerdo haber puesto la cajita blanca en el mostrador y sentirme esperanzado por primera vez en semanas. Entonces Lauren bajó las escaleras. Estaba vestida mejor de lo que se había vestido para mí en meses. Blusa negra, vaqueros ajustados, un perfume que reconocí de inmediato porque se lo había comprado yo y no lo había olido desde la primavera.
Su cabello estaba rizado en las puntas, y en sus orejas llevaba los pequeños pendientes de oro que le había regalado en nuestro 10º aniversario. La miré a ella, luego a la caja del postre, y luego al reloj. ¿Nos vamos pronto?, pregunté. Se detuvo cerca del espejo junto a la puerta principal y se puso lápiz labial. Me voy, dijo. Pensé que la había oído mal. ¿Para nuestra cena? Ella no me miró. No, tengo una cena. ¿Con quién? Fue entonces cuando su cara cambió. No culpable. Molesta. No empieces, dijo. Te lo compensaré más tarde. La forma en que lo dijo hizo que algo dentro de mí se quedara quieto. No exactamente enojado. Todavía no. Solo quieto. Esa cena se suponía que era nuestra, dije. Steven, es solo una cena. Deja de hacer todo tan pesado. Es con Derek. Su mano se congeló por medio segundo en el pomo de la puerta. Esa fue respuesta suficiente. Derek era un nombre que había oído recientemente de pasada, un viejo amigo de antes, alguien con quien se había reencontrado, alguien que entendía lo que era sentirse invisible. Lo había mencionado casualmente al principio, luego a la defensiva, y luego nunca más. Lauren puso los ojos en blanco. No voy a hacer esto. Caminé hacia la entrada, no lo suficientemente cerca como para bloquearla, solo lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirarme. Si sales por esa puerta para una cita mientras todavía llevas mi anillo, no vuelvas a casa esperando al mismo esposo. Se rió, una risa corta, casi impresionada por lo dramático que pensaba que estaba siendo. ¿De verdad te vas a quedar ahí y amenazarme porque voy a cenar? No te estoy amenazando. Te estoy diciendo que las elecciones tienen consecuencias. No estoy pidiendo permiso. Entonces elige con cuidado. Sacudió la cabeza, abrió la puerta y se fue. No la seguí. No la llamé. No le envié un mensaje a Derek. No me quedé en la ventana como un perro abandonado. Puse la caja de postre en el refrigerador, colgué mi camisa limpia en el armario y me senté en la mesa de la cocina hasta que la casa se oscureció a mi alrededor. Lauren llegó a casa a las 12:47 de la noche. Lo sé porque la cámara del timbre lo grabó. Y porque estaba despierto en el sofá fingiendo ver una película que no podría haber descrito ni aunque me hubieran pagado. Entró en silencio, se quitó los tacones y pareció sorprendida de verme. ¿Todavía estás despierto?, preguntó. Obviamente. Puso su bolso en la silla. Tomé un café con Megan después de la cena. Hablamos más de lo que esperaba. Simplemente la miré. Megan era una de nuestras amigas en común. Más temprano esa noche, mientras Lauren supuestamente tomaba café con ella, Megan había publicado una foto desde su sofá con una manta sobre las piernas y una leyenda: nada como estar en casa a las 9. Lauren no sabía que yo lo había visto. Una versión diferente de mí la habría confrontado allí mismo. Le habría preguntado por qué mentía. Le habría restregado la publicación en la cara. Habría exigido respuestas. Ella solo las habría torcido en acusaciones. En cambio, dije, está bien. Ella parpadeó. Está bien, sí, estoy cansada. Se quedó allí como si se hubiera preparado para una pelea y no supiera qué hacer con el silencio. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el silencio podía ser una herramienta en lugar de una rendición. A la mañana siguiente, empecé a prestar atención sin anunciarlo. El calendario compartido siempre había sido nuestro centro de mando familiar. Las prácticas de Ethan, los eventos escolares de Nora, las citas con el dentista, los recordatorios de la recogida de basura. Lauren y yo lo habíamos usado durante años. Ahora las entradas se renombraban o se eliminaban. Cena se convirtió en copas. Copas se convirtió en ponerse al día. Ponerse al día desaparecía después de que pasaba la noche. Empecé a tomar capturas de pantalla antes de que cambiaran. Revisé los extractos de la tarjeta de crédito conjunta. No obsesivamente al principio, solo lo suficiente para hacer coincidir las fechas. Cargos de restaurantes, cargos de bares de cócteles, cargos de viajes compartidos.
Una parada nocturna en un lugar al que Lauren dijo que solo había ido una vez con amigos. Individualmente, cada cargo podría haberse explicado. Juntos, eran un mapa. Luego vino la foto del restaurante. Un amigo en común, Jason, publicó un puñado de fotos de una cena de cumpleaños en un bar-restaurante. Era el tipo de publicación por la que pasas sin pensar. Gente riendo, bebidas en la mesa, alguien sosteniendo un postre con una vela. En la esquina de la cuarta foto, detrás del hombro de Jason, estaba Lauren. Estaba sentada en un reservado con Derek. No era un beso. No era una traición de escena de película, pero era íntimo de una manera que me revolvió el estómago. Ella se inclinaba hacia él, sonriendo de una manera que no había visto dirigida a mí en mucho tiempo. La mano de él estaba cerca de la de ella en la mesa. Su anillo de bodas era visible alrededor del tallo de su copa de vino. Nadie había tenido la intención de tomar esa foto, lo que hizo más difícil para Lauren explicarla. Revisé la tarjeta de crédito. Mismo restaurante, misma noche. Lauren me había dicho que había tomado una ensalada con Megan. Fue entonces cuando la sospecha dejó de sentirse como inseguridad y empezó a sentirse como evidencia. Unos días después, Nora dejó la tableta familiar en la isla de la cocina después de usarla para hacer los deberes. Todavía estaba abierta cuando apareció un correo electrónico de reserva en la parte superior de la pantalla. Mesa para 2 confirmada. El nombre de Lauren, 2 personas, un restaurante en el centro. La misma noche que me había dicho que iba a ponerse al día con una amiga del club de lectura. Lauren no había estado en un club de lectura en 11 años. No abrí su teléfono privado. No hackeé nada. La reserva estaba sincronizada con un dispositivo compartido conectado a nuestra cuenta familiar, la misma cuenta que usábamos para los avisos escolares y las suscripciones familiares. No se había olvidado de decírmelo. Había editado la verdad y esperaba que la tecnología lo olvidara con ella. Tomé una foto de la pantalla con mi teléfono. Luego revisé lo que ya tenía y empecé a guardarlo correctamente. Capturas de pantalla, extractos, marcas de tiempo del timbre, ediciones del calendario, confirmaciones de reserva, recibos de viajes compartidos que aparecían en una carpeta de correo electrónico compartida porque Lauren había usado una tarjeta vinculada a nuestra cuenta familiar. Un recibo de viaje compartido mostraba la recogida en el restaurante y la dejada en un edificio de apartamentos. Otro viaje compartido la trajo a casa casi 3 horas después. Esa misma noche, ella me había dicho: solo hablamos en el estacionamiento unos minutos. Empecé a pedirle a Lauren que pusiera las cosas por escrito. Si sacaba el tema del dinero, yo decía: envíamelo por texto. Si quería discutir el horario de los niños, decía: envíame un correo electrónico para que no se me olvide. Si intentaba meterme en una discusión a medianoche, decía: verbalmente no. Ya no. Eso la enfurecía. Estás actuando como si yo fuera una acusada, espetó una noche en la cocina mientras Ethan estaba arriba y Nora en la ducha. Estoy actuando como si las palabras siguieran cambiando después de salir de tu boca. Me miró fijamente. Me estás castigando porque tengo una vida. No, dije, me estoy protegiendo porque tiene estrés. No preguntó a qué me refería. Eso me dijo mucho. Por aquel entonces, el grupo de amigos empezó a cambiar. Teníamos un chat grupal que solía ser para barbacoas, noches de juegos, recaudaciones de fondos escolares y memes tontos. De repente, tenía pequeños comentarios que parecían inofensivos a menos que fueras el objetivo. Megan escribió: quizás todo el mundo necesita un respiro a veces. Lauren respondió: exactamente. Algunas personas piensan que el matrimonio significa arresto domiciliario. Alguien más envió un emoji de risa incómoda. No respondí. Más tarde, Megan me envió un mensaje por separado. Oye, Steven, no quiero meterme en medio, pero quizás dale un poco de espacio. Dice que se siente vigilada. Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Finalmente, escribí: un respiro y una segunda vida no son lo mismo. No respondió. Fue entonces cuando entendí que Lauren no solo mentía dentro de nuestra casa. También estaba construyendo la historia fuera de ella. Si reaccionaba, demostraría que tenía razón.
Si me quedaba callado, su versión se endurecería antes de que la mía existiera. Así que hice lo que debería haber hecho antes. Pedí una cita con un abogado matrimonial. Recuerdo estar sentado en la sala de espera con las manos tan apretadas que me dolían los nudillos. Me sentía avergonzado, como si hubiera fracasado antes de haber dicho una palabra. Pero la abogada estaba tranquila de la manera en que la gente está tranquila cuando ha visto todas las versiones del desastre. Me preguntó qué quería. No quiero venganza, dije. Quiero saber qué puedo hacer sin empeorar las cosas para mis hijos ni hacer nada estúpido. Bien, dijo. Entonces empezamos con documentación, límites financieros legales y comunicación por escrito. Me dijo que no vaciara cuentas, que no ocultara activos, que no le bloqueara a Lauren el acceso a los fondos necesarios, que no hiciera amenazas, que no convirtiera a los niños en mensajeros. No me dio venganza. Me dio límites con papeles. Bajo su consejo, redirigí mi propio depósito directo a una cuenta individual mientras mantenía cubiertas las facturas del hogar. Reduje los límites donde legalmente podía en las tarjetas que se habían convertido en el fondo de entretenimiento de Lauren. Eliminé mi nombre de los gastos opcionales que no eran necesidades del hogar. Guardé los extractos y dejé de subsidiar noches vagas con dinero conjunto. Luego cancelé el viaje de aniversario. Ese viaje se había planeado meses antes, cuando todavía creía que solo estábamos cansados. Lauren lo había mencionado 2 veces después de la noche en que se fue. Como si el viaje todavía nos estuviera esperando una vez que me calmara. Cuando la confirmación de la cancelación llegó a su correo electrónico, entró furiosa en la cocina sosteniendo su teléfono. «Cancelaste nuestro viaje». Cerré el lavavajillas. «No», dije, cancelé el escenario que querías usar después de salir con otro hombre. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. «Me estás castigando financieramente». «Ya no estoy financiando la actuación». Era una cena, Steven, los adultos cenan. Los adultos también dicen la verdad. Levantó las manos. Eres imposible. ¿Quieres tenerme atrapada aquí? Aburrida y agradecida porque nunca cambiaste. Esa dolió porque había suficiente verdad en ella como para hacer daño. Me había vuelto predecible, demasiado práctico, demasiado dispuesto a dejar que el romance fuera engullido por las responsabilidades. Pero ser aburrido no te hace merecedor de una traición. Puede que no haya cambiado lo suficiente, dije, pero no convertí nuestro matrimonio en una tapadera. Su rostro palideció por medio segundo. Luego se rió de nuevo, pero esta vez fue una risa más débil. ¿Necesitas ayuda? Quizás, dije, pero no necesito esto. El giro más profundo vino de Derek. Le envié un correo electrónico. 1. Sin amenazas, sin insultos, sin súplicas. Escribí, Derek, soy Steven. Soy el esposo de Lauren. Quiero saber si entiendes que Lauren y yo todavía estamos casados, todavía vivimos en la misma casa y no estamos separados. No te estoy contactando para discutir. Te pregunto porque la situación se está presentando de manera diferente a diferentes personas. No esperaba respuesta. Respondió a la mañana siguiente. Ella me dijo que ustedes dos estaban básicamente separados, escribió. Dijo que el matrimonio estaba terminado en todos los sentidos excepto en el papeleo y que solo mantenían las cosas normales en casa por los niños. No estoy tratando de verme envuelto en algo que no está realmente terminado. Me senté en mi coche fuera de un supermercado leyendo ese mensaje 3 veces. Luego respondí, desayunamos juntos la mañana que te dijo eso. Él respondió, eso no es lo que ella me dijo. Derek no era ningún santo inocente. Le había gustado la atención. No había hecho suficientes preguntas, pero no era el autor intelectual. Lauren era la que manejaba 3 historias a la vez. Para mí, Derek era solo un amigo y yo era un inseguro. Para Derek, yo era básicamente un ex esposo que vivía en la misma casa por las apariencias. Para nuestros amigos, yo era controlador, celoso, anticuado e incapaz de manejar que mi esposa tuviera una vida. La traición ya no eran las cenas. Era la campaña para hacerme parecer irrazonable para que ella pudiera mantener vivas 2 versiones de sí misma.
Luego encontré el mensaje a Megan. Estaba en un hilo que se había sincronizado con la misma tableta porque Lauren la había usado una tarde después de que su teléfono se quedara sin batería. La mayor parte eran chismes ordinarios, pero una sección me dejó el pecho hueco. Lauren había escrito: Steven está siendo raro otra vez. Juro que piensa que el matrimonio significa arresto domiciliario. Megan respondió: simplemente no dejes que te haga sentir loca por querer una vida. Lauren escribió: él no se irá. Necesita el matrimonio más que yo. Unos mensajes más tarde, añadió: solo necesito que deje de actuar como si le debiera un informe. Eso dolió más que la foto del restaurante. La foto demostraba que había mentido. El mensaje demostraba que había contado con mi amor como una debilidad. Por primera vez, dejé de preguntarme cómo salvar el matrimonio y empecé a preguntarme qué me costaría salvarlo. Lauren intensificó las cosas cuando se dio cuenta de que no estaba luchando de la manera que ella esperaba. Su madre, Caroline, me llamó un domingo por la tarde mientras yo doblaba toallas en el cuarto de la lavandería. A Caroline siempre le había importado profundamente cómo se veía la familia desde fuera. Podía perdonar casi cualquier cosa siempre y cuando nadie hablara de ello en voz alta. Steven, dijo, usando la voz que usaba cuando quería sonar gentil y superior al mismo tiempo. Todo matrimonio largo tiene temporadas feas. Lo sé. Lauren se siente castigada. Dice que cancelaste un viaje, cambiaste el dinero y la estás tratando como si hubiera cometido un crimen imperdonable. ¿Te contó lo que pasó? Me dijo que tuvo algunas cenas con un amigo porque necesitaba atención. Eso no vale la pena para destruir una familia. La atención no es el problema. La mentira sí lo es. Caroline suspiró. No se tiran 18 años a la basura porque alguien cometió un error. No estoy tirando 18 años. Me estoy negando a que el año 19 sea una actuación. Se quedó en silencio. Luego dijo: piensa en lo que esto les hará a los niños. Lo estoy haciendo, dije. Por eso no serán utilizados como accesorios. Después de esa llamada, Lauren apenas me habló durante 2 días, excepto a través de gabinetes cerrados de golpe y mensajes de texto cortos. Ethan y Nora lo sintieron. Por supuesto que lo sintieron. Una noche, Nora se paró en el pasillo sosteniendo una sudadera contra su pecho y preguntó: ¿tú y mamá se van a divorciar? La pregunta casi me rompió. Quería decir que no. Quería mentir una noche más, para que pudiera dormir. Pero los niños saben cuando los adultos les venden consuelo en lugar de verdad. Tu mamá y yo estamos teniendo problemas serios, dije con cuidado. Pase lo que pase, es entre adultos. No es por tu culpa ni por la de Ethan, y no es algo que tengan que arreglar. Me miró durante mucho tiempo. ¿Estás enojado con ella? Tragué saliva. Estoy dolido, pero seguiré siendo respetuoso cuando hable de ella contigo. Nora asintió como si entendiera más de lo que yo quería que entendiera. Más tarde, Ethan me encontró en el garaje fingiendo organizar herramientas. Mamá dice que estás siendo controlador, dijo. Dejé un destornillador. Siento que te haya dicho eso. ¿Es verdad? No, dije, pero no voy a darte detalles de adultos para demostrarlo. Tu madre y yo rompimos la confianza entre adultos. Eso no es algo que ustedes causaron ni algo que tengan que reparar. Parecía aliviado y enojado al mismo tiempo. Así que se supone que debemos actuar como si nada. No, dije, tienen permitido sentirse como se sientan. No son responsables de manejarnos a nosotros. Mantuve ese límite incluso cuando habría sido más fácil no hacerlo. Nunca les mostré los recibos a los niños. Nunca les conté el mensaje de Derek. Nunca cité los mensajes de su madre. Eso no me hizo noble. Me hizo su padre. El punto de inflexión público ocurrió en la noche de juegos. Se suponía que era casual. Solo adultos. Unos pocos amigos, bocadillos, cartas, bebidas en el mostrador, gente fingiendo no notar la tensión entre Lauren y yo. Megan estaba allí. También Jason y su esposa, otra pareja de nuestro grupo habitual, y Caroline había pasado porque Lauren la invitó solo por un ratito.
Casi no fui, pero Lauren le había estado diciendo a la gente que yo era inestable, celoso, controlador financieramente y que la castigaba por tener amigos. Si me quedaba en casa, sabía exactamente cómo iría la noche. Ella interpretaría a la independencia herida, todos asentirían, y yo me convertiría en el villano en una habitación donde nunca había hablado. Así que fui. No llevé una caja de pruebas impresas. No hice una presentación de diapositivas. Tenía una pequeña carpeta en mi coche y algunas capturas de pantalla en mi teléfono. Suficiente para corregir la historia. No lo suficiente como para convertir la noche en un circo. Durante la primera hora, no dije casi nada. Ayudé a llevar platos a la mesa. Abrí una bolsa de patatas fritas. Respondí a Jason cuando preguntó sobre las solicitudes universitarias de Ethan. Lauren se movía por la habitación como alguien que creía que ya había ganado. Entonces alguien bromeó sobre que las personas casadas necesitaban pasatiempos separados y Lauren vio su oportunidad. Bueno, aparentemente en mi casa, cenar con un amigo es un delito grave ahora, dijo a la ligera. Un par de personas se rieron porque pensaron que debían hacerlo. Megan sonrió de esa manera incómoda y de apoyo y dijo, quiero decir, el matrimonio no puede significar pedir permiso para salir de casa. Lauren me miró por encima de su vaso. Exactamente. Dejé mi bebida. ¿Quieres decirles que fue una cena? Pregunté. ¿O debería hacerlo yo? La habitación cambió de inmediato. No ruidosamente, sin jadeos, sin música dramática, solo una quietud repentina. Megan dejó de sonreír. Jason miró su vaso. Los ojos de Caroline se entrecerraron hacia mí como si hubiera roto una regla al hablar. El rostro de Lauren se endureció. No me avergüences. Casi me río, pero no tenía nada de gracioso. No, dije. Te lo advertí antes de que te fueras. Te reíste. Solo he terminado de fingir que no entendía lo que estabas haciendo. Se enderezó. Steven, este no es el lugar. Este se convirtió en el lugar cuando tú lo hiciste el lugar. Caroline dijo, Steven, no hagas esto delante de todos. La miré. Todos ya han oído la versión de Lauren. Pueden oír suficiente de la mía. La voz de Lauren se agudizó. ¿Estás demostrando mi punto? No, dije. Estoy terminándolo. Saqué mi teléfono, todavía no la carpeta. Mostré primero las capturas de pantalla del calendario. Las entradas renombradas. Cena se convirtió en copas. Copas se convirtió en ponerse al día. Ponerse al día eliminado. Luego mostré el cargo del restaurante de la noche que ella afirmó estar con Megan. El rostro de Megan palideció. Yo no estaba con ella esa noche, dijo en voz baja. Lauren espetó, Megan, mantente fuera de esto. Miré a Lauren. Tú la metiste en esto cuando la usaste como tu coartada. Luego mostré la reserva para 2. El nombre de Lauren, la fecha, la hora, el restaurante. Esto es una locura, dijo Lauren. Has estado coleccionando cosas como un acosador. Me diste un matrimonio lleno de piezas faltantes, dije. Guardé las piezas. Jason se movió en su silla. Nadie parecía cómodo y no los culpé. La verdad en un entorno social sigue siendo fea incluso cuando es necesaria. No lo mostré todo. No mostré todos los recibos ni todos los viajes compartidos. No leí mensajes emocionales privados línea por línea. Solo mostré lo suficiente. Luego abrí la respuesta de Derek. Ella me dijo que ustedes dos estaban básicamente separados, leí. El matrimonio estaba terminado en todos los sentidos excepto en el papeleo. Lauren se quedó en silencio. Ese silencio hizo más que cualquier discurso que yo pudiera haber dado. Megan susurró, Lauren. Lauren se volvió hacia mí en su lugar. No tenías derecho a contactarlo. Tenía todo el derecho a corregir la parte en la que él pensaba que yo ya no estaba. Sus ojos brillaban de ira. Ahora me estás avergonzando porque no puedes soportar que tenga una vida. Abrí la última captura de pantalla, la que más me había dolido.
No leí todo el hilo, solo una línea. Él no se irá. Necesita el matrimonio más que yo. Nadie se movió. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y luego lo recogí antes de que alguien pudiera alcanzarlo. No voy a mostrarles nada de esto a los niños, dije. Y no le estoy pidiendo a nadie aquí que tome partido. Pero he terminado de ser condenado por una historia que ella inventó. La voz de Lauren se quebró por primera vez. Estás violando mi privacidad. Usaste nuestro matrimonio como tapadera y nuestro dinero como billetera, dije. Usé la verdad como un límite. Me miró fijamente como si estuviera tratando de encontrar la versión antigua de mí. El que se avergonzaría y se echaría para atrás. Él se había ido. Si Lauren quiere salir con alguien, es su elección, dije. Pero no puede salir con mi anillo puesto, mi dinero respaldándola y mi silencio protegiendo la historia. Caroline se levantó. Esto es cruel. No, dije, cruel fue dejar que todos creyeran que yo era controlador porque noté que mi esposa estaba mintiendo. Guardé mi teléfono. No estoy aquí para celebrar un juicio. Estoy aquí para dejar de fingir. De ahora en adelante, cualquier cosa sobre finanzas, los niños o la separación pasa por texto, correo electrónico o abogados. Lauren susurró, ¿separación? La miré. Sí. Luego me fui antes de que la habitación pudiera convertirse en una pelea a gritos. Mis manos temblaban cuando llegué al coche. Me senté allí un minuto con el motor apagado, mirando el volante. No hubo una oleada de victoria. No sonó ninguna música. No me sentí poderoso. Me sentí triste. Me sentí avergonzado. Me sentí como si acabara de derribar la última pared de una casa que había pasado 18 años reparando. Pero también me sentí lúcido. Las secuelas no fueron limpias. Algunos amigos se callaron. Algunos probablemente todavía pensaban que debería haberlo manejado en privado. Quizás tenían razón sobre el escenario. Me he preguntado eso más de una vez. Pero Lauren no lo había mantenido en privado cuando me estaba pintando como celoso y controlador. Simplemente había mantenido la evidencia en privado. A la mañana siguiente, Megan me envió un mensaje. Pensé que solo estabas luchando con que ella necesitara espacio. Debería haber preguntado qué estaba pasando realmente. Repetí cosas que no debería haber repetido. Lo siento. Me quedé mirando el mensaje un rato antes de responder. Gracias por decir eso. Era todo lo que tenía dentro de mí. Jason envió un mensaje más corto. Los recibos cambiaron el contexto. Lo siento, amigo. Otros no dijeron nada. El silencio también es una respuesta. Derek cortó el contacto con Lauren en cuestión de días. Lo sé porque ella se aseguró de que lo supiera. Entró en la cocina una mañana con los ojos hinchados y una furia que intentaba disfrazar de dolor. También arruinaste eso, dijo. Estaba haciendo café. No me di la vuelta de inmediato. ¿Qué arruiné? Ya no me habla. Serví café en una taza. Eso suena como algo entre tú y él. ¿Lo asustaste? No, dije. Corregí la parte en la que él pensaba que yo ya no estaba. Me miró fijamente como si me odiara por no ser tan fácil de mover como antes. Fueron solo unas pocas cenas, dijo. Hubo viajes a su edificio después de esas cenas. Su boca se tensó. Así que ahora me estás rastreando. Usaste una tarjeta del hogar y un correo electrónico compartido. Los recibos llegaron al mismo lugar que el saldo del almuerzo escolar. Ella desvió la mirada. Esa era la cosa con la defensa de Lauren. Siempre se movía. Primero no sucedió. Luego sucedió pero fue inofensivo. Luego fue mi culpa por notarlo. Luego fue mi culpa por tener pruebas. Caroline llamó de nuevo. Por supuesto que necesitas calmarte, dijo. Estoy tranquilo. La avergonzaste delante de la gente. Ella me avergonzó durante semanas antes de que yo abriera la boca. ¿Es tu esposa?
Actuó como mi esposa cuando quería seguridad y como una mujer soltera cuando quería atención. Caroline suspiró como si yo estuviera siendo difícil a propósito. Todo matrimonio largo sobrevive a algo. No todo matrimonio largo merece sobrevivir a lo que una persona sigue renombrando. Te arrepentirás de tirar esto. No estoy tirando 18 años. Me estoy negando a que el año 19 sea una actuación. No tuvo respuesta para eso. Así que hizo lo que siempre hacía cuando la rendición de cuentas se acercaba demasiado. Habló de las apariencias. Piensa en lo que dirá la gente. Por una vez, dije, pueden decir lo que realmente sucedió. En casa, Lauren pasó por todas las versiones posibles de sí misma. La Lauren enojada cerraba puertas de golpe y me llamaba vengativo. La Lauren herida lloraba en la mesa de la cocina y decía que se había sentido sola. La Lauren práctica preguntaba si podíamos evitar a los abogados porque los abogados lo hacen todo feo. La vieja Lauren, la que todavía extraño a pesar de mí mismo, se paró en la puerta de nuestra habitación una noche y dijo en voz baja, podemos simplemente empezar de nuevo y mantener esto entre nosotros. Esa dolió porque una parte de mí quería decir que sí. Una parte de mí quería retroceder a antes de los pendientes, antes de Derek, antes de las capturas de pantalla, antes de tener que aprender de cuántas maneras una persona podía mentir sin levantar la voz. Pero empezar de nuevo en silencio era exactamente lo que ella había querido antes. Un desorden privado y un matrimonio público. ¿Qué significaría empezar de nuevo? Pregunté. Se abrazó a sí misma. Terapia. No más Derek. Dejamos de contarle cosas a la gente. Simplemente reiniciamos. ¿Te refieres a rendición de cuentas o a control de daños? Su rostro cambió. ¿Por qué siempre tienes que decir cosas así? Porque pasé meses escuchándote renombrar las cosas. Eso no es justo. Tampoco lo fue decirle a otro hombre que estábamos básicamente separados después de desayunar conmigo esa misma mañana. Ella bajó la mirada. Me sentía sola. Te creo, dije. Levantó la vista rápidamente como si pensara que eso significaba que la puerta se había abierto. Continué. Pero la soledad no te hizo honesta. Te hizo estratégica. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿De verdad vas a destruir nuestro matrimonio por una cena? No, Lauren. Tú lo destruiste cuando saliste después de que te dije exactamente lo que costaría, y luego volviste a casa esperando que yo siguiera pagando. Se sentó en el borde de la cama. No pensé que realmente te irías. Lo sé. Esa fue quizás la parte más triste. No había malinterpretado mi límite. Había apostado a que no me respetaba lo suficiente como para hacerlo cumplir. El proceso de separación comenzó lenta y dolorosamente, no como en las películas. Hubo papeleo, cuentas separadas, acuerdos temporales, correos electrónicos con asuntos que me revolvían el estómago, discusiones sobre quién estaría en la casa en qué noches y cómo mantener estable la rutina de Ethan y Nora. La primera vez que escribí, por favor, pon eso en un correo electrónico, Lauren pareció más ofendida que cuando dije la palabra divorcio. Estás haciendo todo frío, dijo. No, dije, estoy haciendo todo claro. Se lo dijimos a los niños juntos, pero me aseguré de que fuera simple. Lauren lloró. Yo también, aunque traté de no convertirlo en su carga. Dije, su madre y yo nos estamos separando porque se rompió la confianza entre nosotros. Esto no es por culpa de ninguno de ustedes. No tienen que elegir lados. No tienen que llevar mensajes. Pueden amarnos a los dos. Nora lloró en el hombro de Lauren. Ethan miró al suelo durante mucho tiempo y luego preguntó si todavía podría trabajar en sus solicitudes para la universidad en la casa sin que las cosas fueran raras. Esa pregunta dolió porque era tan normal y tan enorme al mismo tiempo. Sí, dije. Vamos a mantener tu vida tan estable como podamos. Lauren me miró entonces y por una vez no discutió. En las semanas que siguieron, la casa se volvió más silenciosa de una manera diferente. No el viejo silencio cansado. Este era el silencio de las cosas que se desmontaban, se dividían, se etiquetaban y se enfrentaban. Lauren dejó de salir tanto después de que Derek desapareciera.
No porque se hubiera vuelto a comprometer de repente, sino porque la versión de libertad que quería había dependido de la seguridad a sus espaldas. Una vez que la red de seguridad desapareció, la libertad se veía diferente. Intentó ablandarme una vez más. Estaba en la cocina empacando una caja de documentos para el abogado cuando ella entró y se apoyó en el mostrador. Cometí errores, dijo. Seguí ordenando papeles. Sí, estoy diciendo que lo sé. La miré. ¿Sabes que mentiste o sabes que te atraparon? Ella se estremeció. Eso es cruel. No, es la pregunta que debería haber hecho hace meses. Se secó debajo de un ojo. Solo quería sentirme deseada. Entiendo querer eso. Nunca me miraste así nunca más. Eso era lo suficientemente cierto como para no descartarlo. Me volví perezoso con nosotros, dije. Me volví callado. Dejé que la rutina se tragara demasiado. Puedo admitir eso. Su rostro se suavizó. Pero no viniste a mí con eso, continué. Construiste una salida dentro del matrimonio y me pediste que la decorara. Desvió la mirada hacia la ventana. Nunca quise que llegara tan lejos. Creo que quisiste que llegara exactamente hasta donde yo lo tolerara. No respondió. Ese silencio también fue una respuesta. El proceso legal no terminó mágicamente de la noche a la mañana. Todavía estábamos desenredando cosas meses después. Algunos días me sentía fuerte. Otros días, me sentaba en mi coche después de dejar a Nora y lloraba como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y arrancado 18 años de raíz. Extrañaba a la mujer que Lauren solía ser. Extrañaba la versión de nosotros que existía antes de que el resentimiento y el secretismo encontraran cada grieta. Extrañaba poder oír sus llaves en la puerta sin preguntarme qué historia entraría con ella. Pero no extrañaba encogerme para hacer sus mentiras más fáciles de llevar. La gente me ha preguntado si me arrepiento de haber expuesto los recibos en la noche de juegos. La respuesta honesta es complicada. No disfruto ese recuerdo. No lo reproduzco por placer. No creo que la humillación sea una base saludable para el cierre. Pero también sé esto, Lauren ya había hecho pública la habitación. Ya le había entregado a la gente una versión de mí y les había pedido que la creyeran. Todo lo que hice fue darle a la verdad suficiente luz para respirar. Nunca publiqué la evidencia en línea. Nunca se la envié a su familia extendida. Nunca se la mostré a los niños. Nunca salí con alguien por venganza ni traté de ponerla celosa. Dejé que los abogados se encargaran de lo que se encargan los abogados. Y manejé a mis hijos como un padre en lugar de un hombre herido buscando testigos. La última conversación real que Lauren y yo tuvimos sobre el matrimonio ocurrió en una tarde lluviosa cuando la casa olía a cajas de cartón y polvo viejo. Se paró junto a la puerta principal, el mismo lugar donde se había parado esa noche con los pendientes de aniversario. Esta vez no estaba arreglada. Sin perfume, sin sonrisa afilada, solo cansada. ¿Podemos empezar de nuevo en silencio? Preguntó de nuevo. La miré durante mucho tiempo. Querías libertad, dije. No te estoy deteniendo. Simplemente no la estoy pagando, ni la estoy ocultando, ni la estoy llamando matrimonio. Su rostro se arrugó, y odié que todavía me doliera verlo. Pero no me retracté. Unas semanas después, se mudó a un lugar más pequeño cerca para que los niños pudieran ir y venir sin que sus vidas se vieran más alteradas de lo que ya estaban. Mantuvimos las conversaciones sobre horarios y escuela y por escrito. Nos sentamos en lados opuestos de la sala en el evento escolar de Nora y aplaudimos al mismo niño sin hacer que ella mirara entre nosotros con miedo. Esa se convirtió en mi versión de la paz. No dramática, no perfecta, pero honesta. No estoy orgulloso de que mi matrimonio terminara. No estoy fingiendo que fui un esposo impecable. Esperé demasiado. Dudé demasiado de mí mismo. Dejé que el miedo de Lauren a ser controlada me hiciera temer nombrar lo que estaba justo frente a mí. Pero ahora sé la diferencia. Un límite no es control porque a alguien no le guste la consecuencia. El respeto no es propiedad.
El matrimonio no es una billetera, una tapadera o una luz de porche dejada encendida para alguien que quiere volver a casa solo después de ver si la noche ofrece algo mejor. No me fui porque mi esposa cenó con otro hombre. Me fui porque ella volvió a casa de esa cena esperando que yo siguiera siendo el mismo esposo.